Después de aquella mañana, todo comenzó a verse distinto, aunque por fuera la vida seguía igual. Las calles del pueblo se llenaban de risas infantiles, las vecinas tejían en las tardes cálidas y en la panadería aún servían el mismo pan de maíz que me llevaba de regreso a mi infancia. Pero en mi alma algo se estaba despertando. No era como un trueno ni como una voz fuerte desde el cielo, sino más bien como una brasa que comienza a arder debajo de la ceniza. Sutil, constante. Mi corazón, que había aprendido a conformarse con la rutina, empezó a latir con una especie de expectativa nueva, como si estuviera por recibir una visita esperada desde hace mucho tiempo. Esa noche, mientras tejía una bufanda para mi nieto Samuel, Sofía se me acercó otra vez. Se sentó en el suelo, con sus piernas cruzadas, y con esa mezcla de inocencia y profundidad que solo los niños poseen, preguntó: «Abuela, ¿tú hablas con Dios?». Me detuve, coloqué el ovillo de hilo en el regazo y la miré. «Sí, mi niña. Hablamos todos los días. ¿Y él te responde?». La pregunta, tan directa y desarmante, me hizo sonreír con ternura. A veces sí, otras veces se queda en silencio, pero incluso su silencio habla. Sofía frunció el ceño, pensativa. Luego dijo algo que me dejó sin palabras. «Hoy soñé que tú eras una lámpara y que Jesús la encendía con un dedo de luz. Y cuando eso pasaba, toda la casa se llenaba de perfume. Sentí que mis ojos se humedecían. No era un sueño cualquiera. Era como una confirmación. Como si el cielo estuviera usando a mi pequeña para recordarme que la fe que una vez me sostuvo aún vivía, aún brillaba, y que era tiempo de compartir esa luz. Esa noche no pude dormir del todo. Me levanté varias veces, caminé descalza por la sala, encendí la lámpara junto a mi sillón de lectura y abrí mi Biblia vieja, aquella que tiene mis anotaciones con tinta azul y las páginas ya desgastadas por el uso y las lágrimas. Se abrió sola en el Salmo 71. «No me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares». Leí ese verso como si lo escuchara por primera vez y entendí. No era casualidad el susurro. No era casualidad el sueño de Sofía. Dios estaba levantando algo nuevo en mí, incluso en esta etapa de mi vida donde muchos creen que todo ya se ha vivido. Me arrodillé junto a la silla. No oré en voz alta, solo lloré. Lloré como se llora cuando se entiende que uno ha sido visto por el cielo, que, incluso con el cabello blanco y los pasos lentos, aún hay propósito, aún hay misión. Pasaron los días y comencé a escribir en un cuaderno viejo que encontré en el armario. No tenía un plan, solo sabía que necesitaba dejar por escrito las veces en que Dios había intervenido en mi vida, los pequeños milagros que nadie sabía, los momentos de oración respondida, los encuentros que marcaron mi fe. Sofía, curiosa, me preguntaba qué escribía. Yo le decía que era una historia que algún día podría leer cuando fuera más grande. Ella sonreía y me traía lápices de colores para decorar el libro de Dios, como lo llamaba. Una tarde, mientras escribía sobre una experiencia que viví cuando tenía su edad, me asomé por la ventana y vi algo que me hizo detener la pluma. Sofía estaba en el jardín, justo frente al rosal donde escuché aquel susurro. Estaba de pie, en silencio, con los ojos cerrados y las manos juntas. Observé desde lejos, sin querer interrumpir. Después de unos minutos, entró corriendo a la casa, con el rostro iluminado. «¡Abuela! ¡Abuela!», dijo agitada. Escuché algo. «¿Qué escuchaste, mi amor?». Una voz muy suave, como un secreto. Dijo: «Esta casa será bendición para muchos». Me quedé helada, no por miedo, sino por la certeza. Aquellas palabras no eran de una niña jugando. Eran palabras que venían del mismo lugar del susurro. Y eso me confirmó lo que ya sentía en el corazón. Dios estaba preparando algo. En la semana siguiente sucedieron cosas curiosas. Una vecina que llevaba años sin hablarme, por un malentendido sin sentido, apareció con un pastel en la mano y lágrimas en los ojos. No sé por qué, pero sentí que debía venir a pedirte perdón, dijo. Un joven del pueblo
que solía evitar la iglesia, se sentó en la banqueta frente a mi casa una tarde y me preguntó si podía leer mi Biblia un rato. Y un grupo de niños comenzó a reunirse en mi patio sin que yo los llamara, solo porque querían escuchar historias bonitas como las que tú cuentas, abuelita. Las flores del jardín florecieron más que nunca. El ambiente se volvió suave, como si una presencia invisible caminara por los pasillos de mi hogar. Una noche, mientras tejía y escuchaba música de alabanza bajita, tuve una visión. No fue un sueño, porque no estaba dormida. Era como si el tiempo se detuviera y una película comenzara a proyectarse frente a mí. Vi mi casa convertida en un refugio. Personas entrando, orando, recibiendo consuelo. Vi a Sofía adulta, de pie, enseñando la palabra con fuerza y dulzura. Vi lágrimas siendo secadas, sonrisas naciendo, y una voz que dijo: todo comenzó con un susurro, pero terminará con una canción. Me quedé inmóvil. Mis manos temblaban. No podía contener las lágrimas. Esa misma noche, escribí una oración en el cuaderno. Señor, si esta casa es tu altar, enséñame a cuidar de ella con reverencia. Si esta niña es tu sierva, ayúdame a guiarla con sabiduría. Y si mi voz aún tiene propósito, úsala para hablar de tu amor. No quiero fama, ni grandeza. Solo quiero que tu presencia nunca se apague en este lugar. Dicen que hay palabras que cambian el rumbo de una vida, pero también hay silencios que pesan como ladrillos, cartas que nunca se escriben y otras que, aunque escritas, nunca llegan. Yo guardé una de esas por más de 40 años, sin saber que Dios la había leído desde el primer día. Era una tarde lenta de domingo. El sol filtraba su luz dorada por las rendijas de las cortinas y el olor a canela del arroz con leche llenaba toda la cocina. Sofía, como siempre, había pasado la mañana coloreando dibujos bíblicos. Samuel dormía una siesta larga en el sofá, abrazado a su peluche de ovejita. Y yo, mientras lavaba los platos, sentí un impulso extraño. Revisar la vieja caja de madera que guardaba en el altillo, esa que no abría desde que Pedro partió. Subí con cuidado, peldaño por peldaño, ayudándome con mi bastón. Saqué la caja envuelta en una manta tejida, soplé el polvo acumulado y me senté en la mecedora. Dentro había cosas que me arrancaron suspiros y sonrisas, fotos antiguas, postales, sin sello, un rosario con cuentas faltantes, un mechón del cabello de mi hija cuando era bebé. Y debajo de todo eso, una carta, doblada en 4, amarillenta, con mi nombre escrito a lápiz, para María Antonia, a leer cuando la fe parezca dormida. Sentí que algo se encogía en mi pecho. No reconocía la letra. No era mía, ni de Pedro, ni de nadie que recordara de inmediato. Dudé unos segundos antes de abrirla. Mis manos temblaban, como si supieran que lo que estaba a punto de leer no era una simple nota olvidada. La abrí con cuidado, como quien desenvuelve un recuerdo frágil. Y al leer la primera línea, me quedé helada. María Antonia, cuando leas esto, ya habrás sentido el susurro. ¿Cómo era posible? ¿Cómo alguien podía saber del susurro que escuché junto al rosal? ¿Cómo podían haber escrito esto mucho antes de que sucediera? Continué leyendo. La carta seguía. Sé que en tu corazón hay luz, pero también heridas que nunca mostraste. Esta casa tuya, donde hoy juegan los niños, será refugio para muchos. Y tú, aún con el cabello blanco y las rodillas cansadas, serás lámpara encendida. No temas a lo que no entiendes. Recuerda que la fe camina con los ojos cerrados y cuando llegue el momento, el Señor te mostrará quién escribió esto. Las palabras me atravesaron, no por miedo, sino por la certeza. Era como si alguien décadas atrás hubiese escrito desde el futuro. Cerré los ojos, respiré hondo y sentí la presencia de Dios tan clara como nunca. Como si Él mismo me dijera: «Ves, hija mía, no olvidé tu llamado». Guardé la carta contra mi pecho. Lágrimas silenciosas rodaban por mi rostro. No de tristeza, sino de asombro. ¿Cuántas veces nos sentimos olvidados, cuando en realidad solo estamos siendo preparados? Volví a guardar la carta en la caja. Esa noche no pude dormir. Me quedé orando en voz baja,
agradeciendo, preguntando, esperando. Le pedí a Dios que me mostrara la verdad. ¿Quién la escribió? ¿Por qué había sido escondida justo ahí, en medio de recuerdos? ¿Dormidos? Al día siguiente, sin decir nada a mis nietos, fui a visitar a doña Elvira, mi vecina de la infancia. Ella era la única persona que podía haber tenido acceso a mi casa tantos años atrás, cuando aún vivía mi madre, y la vida era otra. Nos sentamos en su patio, bajo la sombra del limonero, y le mostré la carta. Ella leyó en silencio. Sus labios se movían, pero no decía palabra. Al terminar, me miró con los ojos enrojecidos. «No la escribí yo, Toñita», dijo con voz baja. «Pero reconozco esa letra. Es de mi hermana Clara». Mi corazón dio un vuelco. Clara, la hermana de Elvira, había sido como una tía para mí. Murió joven, a los 30 y pocos años. Siempre fue callada, pero devota. Amaba la oración, los niños y la palabra. La recordaba leyendo salmos en voz alta, incluso cuando nadie la escuchaba. ¿Pero cómo? Ella decía que tú tenías un llamado especial, que Dios te usaría de formas que ni tú imaginabas. Y un día la vi escribir algo. Cuando le pregunté qué era, solo dijo: «Es para cuando Toñita se olvide de lo que Dios ya vio en ella». Me quedé muda. El tiempo se detuvo. La carta, ese mensaje imposible, había sido escrito por alguien que ya no estaba en esta tierra, pero que había sido usada por Dios para sembrar algo eterno en mí. Regresé a casa con el alma ardiendo, no de confusión, sino de fe, como si el cielo me estuviera mostrando que el reloj de Dios no se atrasa ni se adelanta, llega justo cuando el alma está lista. Aquella noche decidí compartir la historia con Sofía. Le conté sobre la carta, sobre Clara, sobre el mensaje. Sus ojos brillaban, grandes, atentos. «¿Y qué vas a hacer ahora, abuela?» «Voy a escribir una carta nueva, mi amor. Una que tú leas cuando seas mayor. Y voy a escribir otras más, para los que vendrán». Desde entonces comencé un cuaderno especial. No con grandes sermones ni explicaciones complicadas, solo historias, pequeñas vivencias donde la mano de Dios fue evidente. Testimonios simples, pero vivos, y entre cada página escribía una oración. Una tarde, mientras escribía sobre un milagro de provisión que viví en mi juventud, Sofía se acercó y me mostró algo que me dejó sin aliento. Una hoja de papel, donde ella, con su letra infantil, había dibujado una casa con una cruz encima, y dentro había una abuela y una niña leyendo juntas. «Es nosotras», dijo con una sonrisa. «Y esa luz que baja es Jesús escuchando lo que leemos». La abracé tan fuerte que casi no podía hablar. ¿Quién dice que solo los pastores predican? ¿O que solo los templos son altares? Mi pequeña Sofía estaba empezando a caminar por un camino que solo Dios podía haber preparado. Esa misma semana, sin que nadie lo planeara, empezaron a llegar niños del vecindario. Algunos venían por curiosidad, otros porque escuchaban que la abuela cuenta historias con luz. Y así nació algo que jamás imaginé, una pequeña escuelita bíblica en mi sala. Cada tarde, mientras el sol bajaba, colocábamos mantas en el piso, sillas alrededor y la Biblia en el centro. Leíamos historias de David, de Esther, de Jesús caminando sobre el agua, y entre dibujo y merienda, Dios hablaba. Y una tarde en particular, sucedió algo que todavía me eriza la piel. Un niño nuevo llamado Elías, que apenas tenía 7 años, se acercó al final del encuentro y me dijo: «Señora Toñita, soñé contigo hace 2 noches. Estabas escribiendo cartas y de cada carta salía una paloma blanca. ¿Qué significa?» No pude responder, solo lloré, porque esa mañana, antes de que llegaran los niños, había escrito una carta a una niña que aún no conocía. La titulé «Para quien se sienta olvidada». Elías no lo sabía, pero su sueño confirmó que el cielo está más cerca de lo que creemos, que las cartas, aun las que nunca recibimos, tienen destino, porque Dios no desperdicia tinta, ni lágrimas, ni páginas. A veces los milagros no hacen ruido, no tienen luces, ni aplausos, ni cámaras. A veces ocurren en la cocina, entre platos sucios y oraciones sencillas.
Así fue mi milagro, el que cambió mi manera de ver a Dios y que por mucho tiempo guardé en secreto. Todo comenzó una tarde en que la tristeza se me coló por la ventana. No había razón visible. Mis nietos estaban sanos, mi casa en paz, las flores del jardín más vivas que nunca. Pero dentro de mí algo se sentía apagado, como si el alma hubiera entrado en otoño sin previo aviso. Intenté orar, pero las palabras salían secas. Abrí la Biblia, pero mis ojos no encontraban consuelo. Y entonces, sin pensarlo, hablé en voz alta. «Señor, ¿dónde estás hoy?» No fue una queja, fue una pregunta sincera, como la de un niño que busca la mano de su padre en medio de la niebla. Me senté en la cocina, con una taza de té de manzanilla que ya se había enfriado. El reloj marcaba las 3:15. Todo estaba en silencio, hasta que oí un golpecito en la puerta trasera. Pensé que era el viento. Me levanté, abrí y no había nadie. Solo un sobre en el suelo, justo sobre el tapete de bienvenida. Sin dirección, sin sello, solo mi nombre, Toñita, escrito con una caligrafía infantil. Lo recogí con manos temblorosas. Lo abrí despacio. Dentro había una hoja doblada en 3 partes, y al desplegarla, leí una sola frase. «Hoy verás lo que pediste». Me senté, aturdida. ¿Qué era esto? ¿Una broma? ¿Una respuesta? ¿Una promesa? Guardé la hoja en mi delantal y no hablé de ella a nadie. Pero ese día, algo cambió. Eran casi las 5 cuando me llamaron del centro del pueblo. La señora Ramona, una anciana que apenas conocía, se había desmayado frente al almacén. Un vecino me reconoció y me pidió ayuda, sabiendo que solía acompañar a los enfermos. Fui de inmediato. Ramona estaba en una banqueta, pálida, con los ojos cerrados. Un grupo de personas la rodeaba, murmurando cosas. «Tiene el azúcar baja. Debe ser el calor. Llamen al médico». Me acerqué y tomé su mano. Estaba helada. Coloqué mi otra mano sobre su frente y oré en silencio. No sabía qué decir, así que solo dije: «Jesús, si estás aquí, toca su cuerpo, toca su alma». Pasaron segundos, no sé cuántos. De pronto Ramona abrió los ojos. No se levantó de golpe, solo respiró hondo y empezó a llorar. «Sentí como una manta caliente», dijo, como si alguien me cubriera y me dijera: «Aún no es tu hora». La gente quedó en silencio. Nadie dijo nada, nadie aplaudió. Pero yo supe que aquello había sido respuesta a la oración de la cocina y que la nota misteriosa no mentía. Esa noche le conté todo a mi cuaderno. Lo escribí con detalle, pero no lo compartí con nadie más. No por miedo, sino porque sentí que ese milagro era algo entre Dios y yo, como un regalo secreto. Pasaron los días. Ramona se recuperó. Volvió a caminar por el pueblo con su bastón decorado con cintas lilas. Me saludaba siempre con una sonrisa especial. Nunca volvimos a hablar de aquel momento, como si ambas supiéramos que no hacía falta ponerle nombre, pero no todos lo vieron así. Cuando conté el testimonio en una reunión de mujeres de la iglesia, esperando edificar, algunas me miraron con escepticismo. Una de ellas, sin malicia pero con cierta incredulidad, dijo: «A veces las emociones nos juegan trucos, ¿no?». Otra comentó: «Dios hace milagros, sí, pero hay que tener cuidado con lo que se dice». Sentí un nudo en la garganta. ¿Cómo podían dudar? ¿Cómo podían reducir el obrar de Dios a una suposición emocional? Esa noche lloré, no de rabia, sino de tristeza, porque entendí algo muy profundo. No todos están listos para creer en lo invisible. Aún dentro de la iglesia, hay corazones que temen a lo sobrenatural, por si acaso no es real. Me senté frente al rosal, donde había escuchado el susurro semanas atrás. Miré las flores. Algunas estaban abiertas, otras aún en capullo. Y entendí que así es también la fe. Cada flor abre cuando está lista. Yo no debía forzar nada, solo seguir contando lo que vivía, sin esperar aplausos ni aprobación. Y entonces sucedió lo inesperado. Días despois, una carta anónima apareceu novamente, mas desa vez quen a tracía era a pequena Elvira, viciña de Sofía. Como sollos arregalados se la dise: «Mi abuela mandó esto. Dijo que es para usted,
pero que no sabe quién la escribió primero. Dentro había apenas una nueva frase. El milagro fue real. Yo también lo vi, pero no era el tiempo de contarlo. Dicen que el tiempo todo lo cura, pero no es verdad. El tiempo solo guarda, y lo que no se sana se pudre en silencio. Yo lo sé, porque durante muchos años caminé con una espina invisible en el alma. Algo que no sangraba por fuera, pero dolía por dentro cada vez que cerraba los ojos para orar. No fue pecado escandaloso, ni un error imperdonable. Fue, más bien, una promesa no cumplida. Una de esas que uno hace en momentos de desesperación, cuando cree que todo se va a romper, y que luego olvida, como si Dios no tuviera memoria. Pero Él recuerda, y lo hace con amor, no con condena. Yo tenía 28 años cuando mi hija Esther enfermó. Tenía apenas 4 años, y de pronto su cuerpo se volvió débil, su piel pálida, y su sonrisa desapareció. Los médicos no sabían qué era. Uno decía que era anemia, otro sospechaba una infección, pero nadie daba respuestas. Solo nos mandaban de hospital en hospital, con recetas y más preguntas. Una noche, al verla dormir con dificultad, me arrodillé junto a su cama. Tenía las rodillas rotas de tanto pedir, pero esa noche dije algo que nunca había dicho. Señor, si tú la sanas, te prometo que hablaré de ti todos los días de mi vida, que donde yo ponga un pie, tu nombre será proclamado. No me quedaré callada. Haré de mi voz un altar. Lo dije llorando, con el alma en carne viva. Y al día siguiente, sin explicación, Esther amaneció diferente, con color en las mejillas, con apetito, con vida. Los doctores no entendieron. Uno dijo, hay cosas que la ciencia no explica. Y yo supe que había sido él, su mano, su misericordia. Pasaron los años. Esther creció, se casó, fue madre. Y yo guardé silencio. Al principio intenté. Conté el testimonio a unas cuantas vecinas, pero me sentía torpe, sin palabras. Siempre encontraba excusas. No sé predicar, soy mujer. ¿Quién me va a escuchar? Y así, poco a poco, esa promesa ardiente se fue apagando como brasas bajo ceniza. Hasta que un día, ni yo misma la recordaba. Pero Dios sí. Años después, ya viuda y con mis nietos bajo mi techo, una tarde cualquiera, todo volvió. Estaba limpiando la despensa cuando una caja vieja cayó del estante más alto. Al abrirla, encontré una Biblia infantil, una foto de Esther con sus trenzas y una hoja doblada, en 4. Era mi letra, mi promesa. Había escrito esa oración que hice junto a su cama. La había guardado y olvidado. Me senté en el suelo, con la hoja entre las manos y el corazón palpitando como tambor. Fue como si el cielo me dijera, ¿y ahora? ¿Lo recuerdas? Sí, lo recordaba y me sentí pequeña, como una niña que sabe que desobedeció. No por rebeldía, sino por miedo. Esa noche volví a orar, pero esta vez no pedí nada. Solo dije, perdóname. No por lo que hice, sino por lo que dejé de hacer. A la mañana siguiente algo dentro de mí había cambiado. Ya no era culpa. Era una decisión. Tomé mi cuaderno devocional, ese donde escribía reflexiones y cartas para mis nietos, y comencé a escribir distinto. Ya no eran historias pasadas, sino palabras vivas, devocionales sencillos, con versículos y oraciones, como pequeñas semillas. Los imprimí en hojas de colores y las dejé en la panadería del pueblo, sin mi nombre. También en la biblioteca, en la farmacia, en la sala de espera del consultorio. No sabía quién las leería, pero sabía que estaba cumpliendo, con humildad, sin estruendo. Un domingo, mientras salía de la iglesia, una mujer se me acercó. Tenía los ojos húmedos. ¿Usted dejó esto en la panadería? Me mostró una de mis hojas. Dios aún restaura lo que tú creías perdido. Lo leí justo después de recibir los papeles del divorcio. Y me cambió la tarde. Me cambió el ánimo. Gracias. No supe qué decir. Solo sonreí. Y por dentro sentí que Dios sonreía conmigo. Hay noches en que el cielo no duerme. No lo vemos, porque nuestros ojos humanos se cierran. Pero hay momentos en que Dios decide hablar, y lo hace con sueños. Lo descubrí gracias a Samuel, mi nieto menor. Un niño risueño, callado,
con esos ojos que miran como si ya supieran algo que uno ha olvidado. Una mañana, mientras preparaba chocolate caliente, Samuel entró en la cocina arrastrando sus pantuflas de león. Se sentó en silencio, con la mirada en el piso. Yo, como toda abuela, noté de inmediato que algo no iba bien. ¿Dormiste mal, hijo? Él negó con la cabeza, pero después de unos segundos, dijo con voz bajita. Tuve un sueño, abuela, un sueño raro, pero lindo. Me acerqué, le ofrecí su taza y lo miré con ternura. ¿Quieres contarme? Asintió. Estaba en un campo muy grande, con pasto verde, y había una luz, no como el sol. Era más suave, pero más fuerte. Y en medio del campo vi una puerta de madera, parada sola, sin pared ni casa. Yo me acerqué, la abrí, y del otro lado había un río con peces, dorados y árboles con hojas que cantaban. Se detuvo, sus ojos brillaban. ¿Y qué más viste? Una voz dijo mi nombre, pero no era tu voz ni la de mamá. Era una voz que sonaba como música. Me dijo, prepárate, voy a usarte. Tu voz será como semilla. Sentí un escalofrío. No era un sueño común. Las palabras, la imagen de la puerta. Todo era demasiado simbólico para ser invención infantil. Era como si el cielo hubiese tocado el corazón de mi pequeño. ¿Y qué hiciste en el sueño? Caminé hasta el Siemtiesiat río y vi que en el agua había letras, palabras flotando. Una decía, perdón, otra decía, esperanza, y otra, Emanuel. Emanuel, Dios con nosotros. Tomé su manito y oramos juntos, ahí mismo, entre migas de pan y el aroma a cacao. No sabía lo que ese sueño significaba exactamente, pero sabía que Dios había hablado. Esa tarde, busqué en mi cuaderno un relato antiguo, uno que escribí hace más de 30 años, cuando aún era joven y tenía miedo de compartir ciertas experiencias. En él había descrito un sueño que tuve poco después del milagro de Esther. Un campo verde, una puerta en el aire y una voz que decía, tus generaciones me verán actuar. Quedé paralizada. ¿Podía ser posible? ¿El sueño de Samuel era la continuación del mío? Sentí que algo ardía en mi pecho. Era gozo, sí, pero también responsabilidad. Samuel no había tenido un simple sueño. Había recibido un llamado. Y yo, su abuela, debía ayudarle a entenderlo. Esa noche, hablé con él otra vez. Samuel, ¿sabes quién es? ¿Emanuel? Jesús, ¿verdad? Sí, hijo. Y creo que él te habló. Sus ojitos se abrieron como dos faroles. ¿De verdad? De verdad. ¿Y qué hago ahora? Sonreí. Guardar ese sueño en tu corazón. Y seguir escuchando. Hay fuegos que no hacen ruido. No saltan chispas. No queman las manos. Pero arden para siempre. Así era la llama que Dios encendió en mí. Ya habían pasado varios meses desde el primer susurro junto al rosal. Desde entonces, mi vida se volvió un tejido de pequeños milagros, encuentros inesperados, sueños celestiales y también silencio, porque después de cada ola de revelación viene un tiempo de espera. Y fue en ese tiempo que entendí que no era suficiente con recordar. Era hora de actuar. Una mañana, mientras preparaba panecillos con queso, sentí un cansancio distinto. No físico, sino del alma. Como si algo dentro de mí estuviera diciendo, no dejes que esto se apague. Fui hasta mi habitación, me senté junto a la ventana y oré. No con palabras largas, solo dije, Señor, aún tengo fuego. ¿Qué hago con él? No pasó ni una hora y sonó el timbre de casa. Era Micaela, una jovencita del barrio. Tenía 15 años, siempre callada, con ojos que parecían pedir ayuda, aunque su boca no lo dijera. Abuela Toñita, ¿puedo pasar? Asentí, sorprendida. Nos sentamos en la sala. Ella miraba el suelo, inquieta. Mi mamá está triste. Mi hermanito llora mucho. En casa nadie habla con nadie. Escuché que aquí se habla de Dios. ¿Puedo venir a escuchar también? Mi corazón se quebró. Le serví un té y le dije que sí, que las puertas de esta casa estaban abiertas para todos los que quisieran escuchar. No sabía, en ese momento, que esa visita sería la chispa que encendería algo mucho más grande. Esa misma semana, llegaram más adolescentes. Algunos amigos de Micaela, outros filhos de vizinhos. Sem perceber, comecei a liderar um pequeno grupo de oração e ensino.
com jovens que estavam famintos, não só de comida, mas de direção, de paz, de pertencimento. A cada encontro, eu acendia uma vela no centro da mesa. Não era só por estética. Era um símbolo. Eu dizia: esta luz representa o que Deus quer fazer dentro de vocês. Não deixem que ela se apague. E cada vez eles vinham mais cedo. Ficavam até mais tarde. Alguns começaram a me chamar de Abuela de Luz. Num desses encontros, uma jovem nova apareceu. Silenciosa, cabelos presos num coque apressado, camiseta larga. Sentou-se no fundo e não falou uma palavra. Mas ao final, quando todos se despediram, ela ficou. «Puedo hacerle una pregunta?» Disse com a voz quase sussurrada. «Claro, hija. ¿Usted conoció a una mujer llamada Clara? Clara Peña. O nome me gelou o sangue. Clara Peña. A mulher que, décadas atrás, havia escrito aquela carta profética que só descobrí anos depois. Sí», respondí con lágrimas nos olhos. «Ella fue un ángel en mi vida». La muchacha se echó a llorar y dijo algo que me dejó sin aliento. Era mi abuela. La joven se llamaba Abril. Tenía 17 años, pero sus ojos hablaban de muchos más. Era nieta de Clara Peña, la misma mujer que décadas atrás me había escrito una carta profética que no leí hasta muchos años después. «Mi mamá murió cuando yo era pequeña», me contó. «Y mi abuela Clara me crió hasta que partió con el Señor. Ella siempre hablaba de usted, doña Toñita. Decía que un día volveríamos a encontrarnos». Me quedé muda. El corazón me latía como tambor. ¿Cómo era posible que esa mujer que había sembrado tanto en mí ahora regresara, en forma de su nieta, buscando luz en mi sala? «¿Sabes?», le dije a Abril mientras le tomaba la mano. «Tu abuela me enseñó que Dios no se olvida de sus promesas, que a veces las respuestas tardan décadas, pero siempre llegan. Y hoy, tú eres una de esas respuestas». Desde aquel día, Abril no dejó de venir. Ayudaba a servir el té, a organizar las sillas, a acompañar a los más tímidos. Tenía una dulzura distinta, pero lo que más me conmovía era su fe silenciosa. No gritaba, no predicaba, pero cuando oraba, el ambiente cambiaba. Una tarde la vi en el jardín, sentada frente al rosal. Tenía la misma expresión que yo tenía el día del primer susurro. Me acerqué sin hacer ruido. Ella no me vio, pero murmuró algo que me heló el alma. «Señor, gracias por devolverme mi hogar espiritual». Ese día comprendí algo profundo. La llama que Dios enciende en una generación no muere, solo espera el viento adecuado para avivarse otra vez. Y esa llama, ahora, estaba ardiendo en Abril. Desde entonces, los encuentros en mi casa se volvieron más que simples reuniones. Eran pequeños avivamientos. A veces venían 20 jóvenes, a veces solo 5. Pero en cada encuentro, Dios hablaba, a través de una oración, de una canción, de un silencio. No necesitábamos luces ni micrófono. Bastaba una Biblia abierta y un corazón dispuesto. Una noche de viernes, mientras hacíamos un devocional sobre el Salmo 27, Samuel, mi nieto, levantó la mano y dijo: «¿Puedo compartir algo?». Todos asintieron, y con voz tímida comenzó a hablar de su sueño, del campo verde, de la puerta, del río, con peces dorados. Muchos de los jóvenes escuchaban con los ojos bien abiertos, como si algo dentro de ellos resonara con ese relato. Cuando terminó, Abril se acercó y dijo: «Yo soñé algo parecido, pero era usted, Samuel, quien cruzaba la puerta, y del otro lado había niños sentados en círculo, escuchando la Biblia de su boca. Nadie habló por varios segundos. Era como si el Espíritu Santo hubiese pasado por la sala. Yo lloraba, porque entendí. Dios estaba llamando a la próxima generación. Y nosotros, los abuelos de la fe, éramos solo puentes, no protagonistas, testigos, portadores de la llama. Ese mismo mes, Abril me pidió permiso para empezar un grupo de estudio bíblico en su colegio. Samuel comenzó a escribir devocionales cortos con dibujos. Micaela, aquella jovencita callada que vino la primera vez, se ofreció para hacer visitas a las casas de otros adolescentes con necesidad. Y yo
Solo observaba, y oraba, y agradecía, porque la llama no se apagó. Al contrario, estaba más viva que nunca. Nunca imaginé que llegaría el día en que miraría mi vida como quien contempla un bordado terminado. Cada puntada, cada nudo, cada hilo suelto, todo tenía un lugar. Hoy, con mis manos un poco más lentas y mis pasos más cortos, puedo decir sin temor: Dios escribió mi historia con paciencia y yo la viví con esperanza. Hace unas semanas me senté frente a la ventana del comedor. El sol entraba con suavidad y la casa estaba en silencio. Ya no había niños corriendo ni jóvenes preguntando. Versículos. Abril ahora lideraba el grupo bíblico en el colegio. Samuel había sido invitado a dar su primer devocional en la iglesia local. Y Micaela, oh, mi dulce Micaela, había comenzado a estudiar teología online. Yo los observaba desde lejos, como quien mira flores crecer en un jardín que ya no necesita más abono, solo espacio para florecer. Fue entonces que sentí algo en el corazón. Es hora de dejar algo escrito, no para el mundo, sino para ellos. Fui hasta mi armario y saqué una caja que tenía guardada hacía años. Dentro estaban todas las cartas que escribí, todos los devocionales, todos los testimonios, y en la parte de abajo, un sobre sin abrir. Lo había guardado para el final. Decía: para el día en que entiendas por qué Dios te eligió. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una carta escrita por mí misma, muchos años atrás, cuando recién comenzaba esta etapa de susurros y milagros. En ella decía: querida Toñita del futuro, si estás leyendo esto, es porque has perseverado. No olvides que fuiste llamada no por lo que sabías, sino por lo que creías. Sigue brillando. Aun cuando te sientas apagada, recuerda que la llama no depende de ti, es de Él. Solo deja que arda. Y cuando llegue el día de partir, hazlo con una sonrisa, porque viviste para reflejar su luz. Lloré como niña. No por tristeza, sino porque me di cuenta de algo profundo. Yo había sido el milagro de alguien, y ahora otros serían el milagro de muchos más. Esa tarde convoqué a todos en casa: Abril, Samuel, Micaela, Elías, los demás jóvenes, incluso algunos que hacía tiempo no venían. Les preparé pan casero, jugo de tamarindo y sopa de lentejas, como en los viejos tiempos. Cuando estuvieron todos reunidos, les dije: hoy no hay devocional, hoy hay gratitud. Quiero que cada uno de ustedes sepa que yo ya viví mi llamado, y ahora es su turno. Samuel se levantó con lágrimas. Abuela, tú fuiste la llama que encendió las nuestras. Y entonces sucedió algo que jamás olvidaré. Abril sacó de su mochila una caja pequeña. Me la entregó con una sonrisa tímida. Dentro había una Biblia nueva, con tapas de cuero marrón. Y en la primera página, todos habían firmado. Pero la dedicatoria principal decía: para nuestra abuela de luz, porque tu fe sembró generaciones. Me quebré. No pude decir nada. Solo los abracé uno por uno. Y en mi interior sentí la voz suave de siempre decir: bien, sierva fiel. Lo que comenzó con un susurro, terminó con un coro. Aquella noche, cuando todos se habían ido y el silencio volvió a abrazar mi casa, me senté en mi mecedora con la Biblia nueva sobre las piernas. Pasé los dedos por cada firma, por cada nombre. Leí y releí la dedicatoria. No podía dejar de sonreír, porque entendí algo que siempre supe, pero que ahora tenía forma. Yo no fui olvidada, fui sembrada, fui semilla en la tierra de Dios. Tomé mi cuaderno y escribí una última carta. No para nadie en particular, o tal vez para todos. Querido lector de otra generación, si estás leyendo esto, es porque Dios te trajo hasta aquí. Quizás no me conoces, quizás mi nombre ya no se pronuncia, pero mis oraciones aún te cubren, porque cuando uno siembra en fe, la cosecha llega hasta donde no se ve. No tengas miedo de obedecer, incluso cuando no entiendas. No calles tus suspiros porque pueden ser respuestas para otros. Y si alguna vez dudas de si Dios aún habla, mira a tu alrededor. Él sigue usando abuelas, niños, cartas, panes y sueños para hablar.
Y si un día escuchas un susurro entre los rosales, no lo ignores. Esa es tu señal. Con amor, Toñita. Doblé la carta y la guardé en medio del Salmo 71, el mismo que me dio fuerza tantos años atrás. Apagué la luz, cerré los ojos y descansé. No sé cuánto tiempo me queda en esta tierra. No sé si veré a mis nietos casarse, o si algún día podré abrazar a un bisnieto. Pero una cosa sé, la fe que me sostuvo ahora vuela con alas nuevas, y eso es suficiente.